Amar es el título de este libro, es un desafío, es una invitación a que enseñemos y aprendamos a amar cada día desde la alegría. Y como decía alguien por ahí, que todo cuento tiene algo de autobiografía, que uno graba en cada cuento pues las situaciones que le ha tocado vivir. Enséñame a amar. Había perdido a sus padres cuando era un recién nacido, y habiéndose criado con abuelas, tíos, tías, familiares lejanos, creció sintiéndose como obligado estorbo, una evidencia de un recuerdo o un compromiso moral con quienes habían sido sus padres que nos recuerda. Creció sin hermanos, y en la medida que iba creciendo y rotando por las distintas casas, sufría sentirse discriminado y rechazado por sus primos, en la evidencia de ser el último en cualquier situación. Cuando murió la abuela paterna, se encerró en un pasmoso silencio. Él mismo debió buscar la ropita para asistir a un lugar que no comprendía y que estaba lleno de nombres, fechas y cruces. Al pasar los días, apenas hablaba o comía. Solía pasarse días completos encerrado. Más tarde, se refugió en los libros, los que aprendió a devorar con agilidad de hambriento. A veces, cuando no tenía que leer, acostumbraba a salir sin rumbo por la zona colonial, donde estaban las casas más viejas de la ciudad. Podía entretenerse hurgando en lugares cercanos a basureros, donde podía encontrar libros, viejos documentos, fotos, tarjetas antiguas, todo lo que fuera de papel, con algún escrito, era recogido por Armando, limpiado si era necesario e introducido en una vieja bolsa de tela. Así aprendió de modelos económicos, teorías del capital humano, gentrificación, teorías del valor y problemas no resueltos en la economía. Comprendió las concepciones de ciudadanía, derechos humanos, grupo de interés, pluralismo y democracia, de paneles electrónicos, módulos fotovoltaicos y circuitos, de mecatrónica, inteligencia artificial y mecánica de precisión, de números transfinitos, teoría de conjuntos, resolver integrales por sustitución, la historia del universo y teoría de supercuerdas. Algunas veces se le llamaba la atención sobre la cantidad de libros que acumulaba en el pequeño cuarto donde dormía. Comprendía que era tiempo de salir de su único espacio de encuentro, sus incondicionales. No se apegaba a ellos. El apego era un sentimiento que nunca había sentido. Pero, ¿cómo volverlos a tirar? Se resistía a la idea de lanzar libros a la basura. Fue así que comenzó a intercambiar por cualquier otra cosa los libros que habían recogido y leído tantas veces. De lo único que no se deshacía era de un álbum de fotos que había construido con los años. Las fotos se organizaban a maneras de historias gráficas. Las fotos viejas, las blanco y negro, las sepias eran sus favoritas. A veces la desorganizaba y volvía a ordenarla por lugares, la de los parques, las que tenían el bar de fondo, la de fiestas. Con las fotos aprendió a reconocer algunos lugares de la ciudad. El parque de la iglesia, que más tarde conoció que se llamaba el Parque de la Dama Descalzas, porque en las tardes las mujeres vestidas con grandes atuendos coloniales y que ya no soportaban los zapatos en sus pies, se sentaban, desamarraban sus zapatos y solía verse de descansar. Le impresionaba pensar en que estas mujeres, elegantemente vestidas, colocaban sus pies en las piedras calientes que adoquinaban el viejo parque. Imaginaba los pies por debajo de los vestidos jugar saltando como peces en la bruma. Con las fotos aprendió de ángulo de vista, determinar las horas por las sombras, la posición del fotógrafo, en fin, creaba historia para cada fotografía. Era difícil determinar a qué le tenía más fascinación, si a esas fotos viejas encontradas en los basureros de la zona colonial o a los libros rescatados. Le atormentaba la idea de sentir el imposible de rescatar algún libro, porque al mojarse sus hojas se adhieren, y cuando intentaba despegarlas, las caras con las letras y fotografías del libro quedaban adheridas. Aprendió a mojarlos. Mojaba las hojas de dos en dos y, con meticulosa paciencia,
las separabas, casi logrando que éstas quedaran por lo menos legibles. Pues a veces ocurría que las letras de una quedaban grabadas en las páginas opuestas. Esto no le impedía la posibilidad de leer. A veces iba leyendo en la medida en que sus hojas iba despegando. Con el que más dificultad tuvo fue con un atlas de anatomía. Se preguntaba si las venas o las arterias correspondían verdaderamente al órgano que estaba estudiando o al de la página opuesta. De ahí su fascinación por la anatomía, la disección de órganos. Los conocía con la maestría de cualquier cirujano. Esto fue lo que le dio la idea de acercarse al Instituto de Patología Forense, justo al lado de la universidad, para solicitar que le dejaran ayudar con lo que fuera, ayudar en lo que pudieran necesitar. Empezó como ayudante de mayordomo, hombre que cuando reconoció el interés de aquel extraño ser, su disciplina, el desempeño con que asumía sus tareas, no perdió tiempo para recostarse del trabajo realizado por este y todos los días inventar una nueva excusa para no agacharse, encaramarse, cargar pesado, en fin, era su oportunidad para sentirse jefe y mandar. Mientras se la pasaba escuchando los juegos de béisbol, los sorteos de lotería, las carreras de caballo y a veces se escuchaba a muy bajo volumen por el lugar donde estaban una que otra bachata que tarareaba en voz baja. Armando comprendió que una forma de acercarse al doctor de turno de la noche era aprender a fumar. Observaba cómo este casi siempre salía cada cierto tiempo a fumar, como forma de deshacerse quizás del olor a sangre y formol que impregna el cuerpo de quienes trabajan en estos lugares. Pasado el tiempo, Armando terminó ayudando al doctor que al percatarse que éste reconocía órganos, grandes vísceras y sus anejos, pequeñas arterias y venas con sus nombres, y hasta donde terminaba su irrigación, no dejaba de sorprenderse. Pensaba para sí, tantos años que llevo estudiando esta vaina, y cómo es posible que este tipo recuerde más nombres que yo de todas estas pequeñas partes del cuerpo. A veces le consolaba la idea que la certeza de Armando de señalar órganos y sus partes le hacía pensar, le sugerían otras causas de muerte del autopsiado. Con los años aprendió a reconocer más cambios en los cuerpos, que sugerían cambios en las muertes, y era frecuente oírles recrear conversaciones imaginarias con el cadáver, lo que contribuía a que sus autopsias cada vez se tornaban más precisas y aportaban a las investigaciones jurídicas forenses. Doctor, fue la primera vez que escuchó la voz de Adriana. No soy doctor, le contestó amablemente, con una voz que los silencios había endurecido y endulzado. Y es que su extraña voz, fraguada en los largos silencios, le había ganado un tono suave, exuberante, ronquera, rara, una voz dulce. Esta voz impresionó a Adriana, y dentro de esta impresión comunicó la razón de su visita por aquel extraño lugar. Es que ando buscando por todos los hospitales y me dijeron que viniera aquí. Adriana había ido ahí por complacer a quienes le sugirieron la opción de poder encontrar a su padre, un anciano hombre que sufría de Alzheimer y que desde el día anterior no sabía dónde encontrarlo. No estaba allí el padre de Adriana. Ese mismo día, mientras Adriana conversaba con Armando, el padre llegó a la casa con una funda de pan que había salido a comprar. La forma extrañamente atenta con la que Armando atendió y respondió a Adriana la había impresionado. Era evidente su timidez. Más que timidez, inseguridad. Su poca relación con los afectos le desarrolló un cuerpo sin abrazos. Por primera vez hizo conciencia que no recordaba si había sido abrazado alguna vez. Nunca se había detenido a pensar en esto. ¿Por qué llegarle justamente ahora estas cosas a su cabeza? Se sorprendió el día que volvió a ver a Adriana en su lugar de trabajo. Se percató en el momento que salió a fumar. Una ligera preocupación le invadió. Se acercó como forma de dejarse ver y fue cuando Adriana adelantó hasta encontrarse frente a frente. Vine a verlo a usted, doctor, le dijo Adriana, y en tono amable Armando le recordó que no lo era. Bueno, es que me quedé pensando en usted. A un hombre sorprendido de haber escuchado por primera vez que alguien le evidenciaba su existencia. Fumó nerviosamente. Un ligero palpitar en su pecho le hicieron sentir
lo más extraño en su vida. Mientras pensó en sus arterias coronarias abrazando su corazón, el ventrículo izquierdo bombeando a mayor velocidad, podía sentir su pulso carotídeo. Esta vez su garganta se cerró, sintió mareos y no supo qué hacer ni decir. Adriana rompió el silencio nueva vez para reclamarle cariñosamente que no se fuera a enfermar. Se veía pálido, no entendía lo que pasaba. Se excusó con Adriana y se marchó al interior del hospital. Nunca había escuchado hablar de amor. Solo lo había leído en las viejas novelas que recogía y leía vorazmente. Pensó en Macbeth, no, en Romeo y Julieta. En la madre, no, en Los Miserables. Su cabeza se convirtió en un mágico escenario de novelas, fantasías y romances. Por primera vez se vio como protagonista. ¿Cómo es posible que un me quedé pensando en usted hubiera generado tantas cosas, cambiara tan rápido y radicalmente la vida de una persona? Comprendió que se había enamorado, no de una persona, sino de unas palabras. Ya no quiero que trabaje más con muertos, un día le comentó a Adriana. Al otro día Armando fue más temprano a su trabajo. Esto enojó más a Adriana. ¿Cómo es posible que le pida que deje de trabajar allí y es el día que va más temprano? Y es que Armando se adelantó para cumplir con las tareas de ese día. Le comentó al director que no trabajaría más. El director lo entendió. Total, no estaba obligado a trabajar allí. Nunca había sido nombrado. Cada mes, los médicos realizaban una colecta con la que retribuían a Armando su buen trabajo realizado. Pensaron en hacerle una despedida, pero era obvio que al que menos le interesaría este tipo de cosas era Armando. No tenía nada que recoger. Ese mismo día Armando se despidió de sus compañeros de trabajo, levantando la mano y evidenciando su agradecimiento con una leve sonrisa. De regreso a casa de Adriana, porque hacía un tiempo esta que vivía solo con su padre, le invitó a quedarse un día que estaba lloviendo y al que Armando había cargado ya con su viejo álbum de fotos. En el fondo Armando lo asumió como un cambio más de morada, nunca como una declaración de Adriana a compartir una vida juntos. Además de las fotos, Armando trajo una vieja lata donde tenía guardado casi todo el dinero que había ganado en sus años en el hospital forense. Algunos sobres estaban intactos. Se los entregó a Adriana y ésta le comentó sorprendida por todo el dinero que había guardado. Aquel día, Adriana había estado enojada. No vio a Armando el día entero y ya en la madrugada fue sorprendida cuando sintió unos golpes suaves en su ventana. Entre la poca luz, encontró la cara sonriente de Armando. Sigilosa, abrió la ventana. Armando escaló hasta la habitación, tomó las manos de Adriana, agradeció todo lo que había hecho por él y le pidió, con lágrimas en sus ojos: Ahora, enséñame a amar. Muchas gracias. Con esa misma emoción que provoca